Vayamos ahora a Génesis capítulo 17, allí leemos el versículo 2. Aquí se trata de la promesa y del pacto que Dios iba a establecer con Abraham. Se trata del pacto abrahamítico. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que este pacto fue establecido para que la bendición de Abraham llegara a nosotros los gentiles. El pacto abrahamítico incluía una bendición. Esta bendición de Abraham también está a nuestra disposición para los creyentes, para la Iglesia de Cristo, para hijos de Dios, para hijos e hijas. La bendición de Abraham. Esto lo encontramos en Gálatas capítulo 3. La bendición de Abraham nos pertenece. ¿Ves? Está escrito: yo estableceré mi pacto entre tú y yo, y te multiplicaré en gran manera. Reina Valera 2015. Te multiplicaré en gran manera. Quiero establecer un pacto entre tú y yo. Aquí se trata del pacto abrahamítico, y desde él resulta la bendición de Abraham. Ahora quiero ir a otra traducción, en este caso a la versión Septuaginta. Allí dice: y pondré mi alianza entre mí y ti, y te multiplicaré sobremanera. En esta traducción se observa la perspectiva hebrea. En esta traducción la palabra hebrea aparece 2 veces. Por esa razón, al español se ha traducido como sobremanera. En la Biblia hebrea, en el Tanaj, aparece 2 veces seguidas la expresión en gran manera. Te multiplicaré sobremanera, sobremanera. Esta es la naturaleza de nuestro Dios. Él no solo nos quiere bendecir, tampoco desea bendecirnos mucho, más bien nos quiere bendecir en sobremanera, en sobremanera, en sobremanera, en sobremanera. En este caso la palabra hebrea bain aparece 2 veces. Maravilloso, grandioso. También la palabra entre aparece 2 veces en el versículo 2 y en el versículo 7 aparece incluso 3 veces. Versículo 2. Yo estableceré mi pacto entre 2 veces bain, tú y yo. Versículo 7. Yo establezco mi pacto como pacto perpetuo entre 3 veces la palabra hebrea bain, tú y yo. Reina Valera 2015. Yo establezco mi pacto como pacto perpetuo entre, o sea, 3 veces. Aquí aparece 3 veces. En la forma original hebrea aparece 3 veces. La palabra entre aparece 2 veces en el versículo 2. En el versículo 7 se repite la promesa. En ese caso, la palabra entre aparece 3 veces. En otras palabras, el Señor simplemente quiere decir: este es mi pacto entre tú y yo, entre tú y yo, entre tú y yo. Amén. Realmente el Señor desea que lo comprendamos una vez por todas, que nos haga clic en nuestra mente, que la llave sea activada. Dios no puede mentir, su promesa es eternamente confirmada. Él dice que lo hace entre tú y yo, por medio de Abraham nuestro padre en la fe. En la fe, luego dijo Dios: te bendeciré en sobremanera, en sobremanera, en sobremanera. ¿Ves? Incluso en algunas traducciones encontramos este incremento. Dios es un Dios de incremento, ¿ok? Veamos el siguiente ejemplo. Yo deseo que llegues a conocer realmente a este Dios de incremento, al Dios de lo superlativo. El nuevo pacto es un pacto superlativo. Por tanto, quien se gloría, gloríese en el Señor. Vayamos ahora a Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero ahora, Él, este es Jesús, ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el
mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Biblia de las Américas. El nuevo pacto es definido como un mejor pacto, que es mejor que el pacto de la ley mosaica, que el antiguo pacto. El nuevo pacto es definido como un mejor pacto, que es mejor que el pacto de la ley mosaica, que el antiguo pacto. El nuevo pacto en Cristo, el cual es el pacto de la gracia, es siempre el mejor pacto. Es mejor que el pacto con Moisés, justamente porque fue establecido sobre mejores promesas. Ahora vemos cómo encontramos este versículo en la Nueva Traducción de Ginebra. Se trata del mismo versículo. Por otra parte, el ministerio que le fue transferido a Jesús es de incomparable mayor significado. Jesús también es el mediador de un pacto muchísimo mejor. ¿Ves aquí? De mejor a mucho mejor, el cual se fundamenta en promesas de muchísimo mayor alcance. Queridos amigos, nos es permitido gloriarnos en el Señor. Tenemos que comenzar a desechar de nuestra mente el pensamiento apenas suficiente, quitarlo de nuestra cabeza para llegar a aquello que Jesús dijo: vida en abundancia. Sí, un mejor pacto ya sería suficiente. Con todos aquí estaríamos muy contentos y yo predicaría constantemente del mismo. Pero la expresión verdadera es que se trata de un pacto mucho mejor. El nuevo pacto de la gracia no es solamente mejor, sino que es muchísimo mejor. Dios le dijo a Abraham que lo iba a multiplicar en gran manera. El nuevo pacto es muchísimo mejor. ¡Aleluya! Hay énfasis en esta palabra muchísimo. Por otra parte, el ministerio que le fue transferido a Jesús es de incomparable mayor significado. Jesús también es el mediador de un pacto muchísimo mejor, el cual se fundamenta en promesas de muchísimo mayor alcance. En este versículo aparece 2 veces la palabra muchísimo. Ahora la palabra bástate adquiere un nuevo significado. ¿No es esto grandioso? Lo que acabamos de leer en Génesis capítulo 17 es un anticipo del nuevo pacto. Esto aquí es el nuevo pacto. Se trata de la bendición del nuevo pacto, de la transición de mejor a muchísimo mejor. ¿Por qué razón este pacto es muchísimo mejor? ¿Por qué razón el nuevo pacto de la gracia es muchísimo mejor? En el antiguo pacto era que si fallabas, te era quitado el favor, pero bajo el pacto de la gracia no es de esa manera. Por el contrario, si fallas, la gracia es aún mayor y poderosa. Bajo el antiguo pacto de la ley era quitado el favor. En otras palabras, cuando fallaban, desaparecía la gracia. Por esa razón tenían que ofrecer sacrificios, para que de esa manera el favor de Dios volviera a sus vidas. En el nuevo pacto no caemos de la gracia. Cuando fallamos, caemos directamente en la gracia. Esta es la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Por eso está escrito que el nuevo pacto es muchísimo mejor. El favor nunca más es quitado. La gracia no es más retirada y quitada. ¡Aleluya! Esto te concede seguridad en cuanto a tu salvación eterna. Seguridad de salvación, seguridad eterna. Alabado sea el Señor. Estoy entusiasmado con esta verdad. Por tanto, ¿quién se gloría que se gloría en el Señor? Dios es simplemente más grande que todo. Dios es simplemente mucho más grande. Es por encima de todo. De todo. Hoy todos ya hemos sido muy bendecidos con esta prédica. Ya nos podríamos ir todos a casa y festejar una semana de abundancia desbordante. Amén. Pero existe un incremento más que queremos observar. ¿Sabes? Habíamos dicho que comenzó en Juan 10, versículo 10. Jesús trajo la vida, la trajo en abundancia. ¿Ok? Se trata de la palabra griega perizos,
2. Luego vimos que existe el incremento desde la gracia en abundancia hacia la gracia sobreabundante, desde periseuo a huperperiseuo o hiperperiseuo, en el marco de la riqueza del idioma griego. En realidad, correctamente traducido, deberíamos decir hiperabundancia, hiper y desbordante abundancia. Hoy la palabra hiper es moderna. También conocemos actualmente la palabra mega. También es una palabra griega. Mega, hiper. Pero suele haber todavía otro incremento. Casi estamos tentados a decir, ¡wow! Es positivamente sorprendente. El otro incremento lo encontramos en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, versículo 20. En la Nueva Traducción de Ginebra está escrito de la siguiente manera: aquel que con su poder inagotable obra en nosotros y puede hacer infinitamente muchísimo más que aquello que podamos pedir o llegar a entender. Nuestras oraciones suelen ser muy pequeñas. Nuestras oraciones son muy diminutas, porque el Señor puede hacer infinitamente muchísimo más de lo que pedimos o podemos llegar a entender. Esto es con nuestra mente. Justamente la Nueva Traducción de Ginebra honra la palabra utilizando aquí la palabra infinitamente. Aquí encontramos el tercer incremento, desde perizos a periseuo y de esta a huperperiseuo o hiperperiseuo y hacia huperekperiseuo o hiperekperiseuo. Bueno, ahora todos están muy asombrados, o bien ustedes solo entienden griego. Hiperekperiseuo es una expresión que aparece solamente 2 o 3 veces en la Biblia. Se trata de un triple incremento. Yo tuve que estudiar en varios diccionarios y comentarios bíblicos respecto a esta palabra o expresión huperekperiseuo o hiperekperiseuo. En uno de estos comentarios está escrito lo siguiente: por encima de toda medida, sin límite alguno. Sin límite alguno. Dios no puede ser limitado, porque la medida de tu espacio no alcanza para su grandeza. Tu espacio no es suficiente. Esto es semejante al bote de pesca de Pedro. El bote de Pedro era muy pequeño para aquella gran pesca. El bote de Pedro no era suficientemente grande. ¿De qué tamaño era la red de Pedro? Ciertamente no era suficientemente grande. Las redes comenzaron a romperse. Los botes comenzaron a hundirse. No tenían más lugar. ¿De qué tamaño era la red? No era suficientemente grande para su Dios. ¿Tiene Dios la culpa de que nuestra red sea muy pequeña? ¿Es la culpa de Dios que nuestros botes son muy pequeños? De ninguna manera, no es su culpa. ¿Podemos agrandar nuestras redes? Ciertamente que sí, pero siempre Dios seguirá siendo más grande que nuestras redes. Dios siempre es más grande que nuestro espacio. No tiene límite alguno. Nuestro lugar siempre será muy pequeño para la grandeza de Dios. Sigo leyendo desde este comentario. Esto deriva especialmente de 3 palabras, de hiper, periseuo y ek. Esta Biblia de estudio dice realmente que esta palabra es difícil traducirla en su pleno contenido a otros idiomas, por ejemplo al alemán o español. Es interesante que son los teólogos quienes afirman esto. El completo significado de esta palabra es difícil transmitirlo plenamente a otros idiomas. Por esa razón, la Nueva Traducción de Ginebra es la mejor en cuanto a esto. Allí fue colocada la palabra infinitamente, mucho más.
incluye un triple incremento de perisós. Dios es tridimensional. Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un triple incremento. Este triple incremento ya expresa para ti una medida sobredimensional. Sin embargo, la expresión hiper, ek, periseuo como verbo se refiere a algo que sucede en una medida sobredimensional e infinitamente poderosa. Mientras leo, yo mismo tengo que permitir que esta verdad llegue a lo profundo de mi ser. Esto sucede de una manera indescriptiblemente grandiosa y en una riqueza inmensurable. Esto es lo que esta palabra o frase significa. Se trata de una medida que es imposible medir. Una medida imposible de medir. Aquel que, con su poder inagotable, obra en nosotros y puede hacer infinitamente muchísimo más que aquello que podamos pedir o llegar a entender. ¿Qué está obrando en nosotros? En nosotros está obrando su medida imposible de medir. Más grande es aquel que vive en ti que aquel que está en el mundo. ¿Por qué razón entonces tienes temor? No necesitas tener temor. El temor solo está en tus sentimientos, en tu alma. El miedo está en tus sentimientos. El temor es solo un sentimiento. El temor es solo tu sentimiento. El temor no es una realidad, es solamente tu sentimiento. Desde el momento que sabes que el temor es solo un sentimiento y que no es una realidad, que se trata de un sentimiento que te está acompañando, por ejemplo, temor por aquello que podría suceder la semana que viene, el temor a causa de un examen, temor a causa de un cliente, temor a causa de un nuevo trabajo. Todo ello es un sentimiento, pero esta medida imposible de medir, que es tan grande que no nos la podemos imaginar, está obrando ahora en ti, y esto que es imposible medir puede hacer mucho más por ti de lo que te puedas imaginar. Por tal motivo, nunca puedes estar pidiendo a Dios demasiado. Este temor de lo que podría suceder en algunos aspectos la semana que viene, puedes quitarlo de ti por medio de una sola oración, confiando plenamente que la riqueza inmensurable del Señor está en ti. Mi Señor es ilimitadamente muchísimo más grande que aquel que está en el mundo. Aquel que en el mundo me infunde temor no tiene posibilidad de lograr sus propósitos frente a aquel que vive en mí, o sea, Cristo. Quizás quieras comprenderlo todo. Es imposible que lo puedas comprender totalmente. Está escrito que la riqueza divina es inmensurable. Lo único que tenemos que hacer es creerlo. Créelo, confía, cree y confía. No tienes necesidad de comprenderlo todo. Es imposible que lo puedas comprender en toda su dimensión. Esta medida inmensurable e infinita no la podemos comprender totalmente con nuestra mente. No existe alguno que pueda albergar la inmensurable riqueza divina. No existe lugar tan grande para ello. Vayamos ahora a 2 de Corintios capítulo 9 versículo 8 en esta traducción alemana. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo en todo tiempo todo lo suficiente, abunden ricamente en toda buena obra. Aquí aparece 3 veces el énfasis en todo, teniendo en todo tiempo todo lo suficiente, abunden ricamente en toda buena obra. Aquí encontramos 3 veces la mención de un todo, en todo tiempo, todo lo suficiente.
suficiente. Esta es la definición de lo que significa contentamiento respecto al versículo que hemos considerado antes. Como dije anteriormente, esto no se trata del resultado final. Es como si Dios te alcanzara un cheque en blanco y tú solo tienes que escribir allí el monto. Repito, es como si Dios te alcanzara un cheque en blanco y tú solo tienes que escribir allí el monto a cobrar. Un cheque en blanco. Pero ¿qué es lo que nosotros solemos hacer? No me animo a colocar allí las cifras grandes. Me conformo con unos centavos. A esa pequeña cantidad le puedes agregar unos cuantos ceros. En todo tiempo, todo lo suficiente. Aquí se menciona 3 veces un todo. ¿No es esto grandioso? ¿Puedes observar aquí el incremento o incrementos? Dios es un Dios de lo superlativo. A Dios le agrada sorprenderte. A Él le agrada cuando comprendes que Él es mucho más grande que tu espacio, que tus limitaciones. Dios incrementa, concede crecimiento. Justamente así es la verdadera gracia. Es abundantemente desbordante en toda buena obra. ¿Te acuerdas del Salmo 23? Para que te puedas imaginar el tamaño y tú no te sientas sobrecargado, Dios toma solamente un pequeño recipiente para que te lo puedas imaginar y no te sientas sobrecargado. Toma simplemente un pequeño para que lo puedas entender, ¿ok? En realidad, Él no toma en sus manos cualquier recipiente, sino su propio recipiente. ¿Ok? Él toma este recipiente para bendecirte, porque en el Salmo 23 está escrito que tu copa. ¿Qué sucede con tu copa? Preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Aquí tengo un recipiente vacío. El Señor no afirma que tu copa está media llena. Él no dijo tal cosa. Dios no dice que tu copa está media llena. Dios tampoco dijo que llena tu copa hasta el borde. Hasta el borde. Tampoco dijo eso. En realidad Dios dijo que tu copa rebosará, desbordará. Él dijo que tu recipiente, tu vaso habrá de rebosar y desbordar. Dios no dijo que tu copa iba a desbordar una sola vez. Dios dijo que tu copa habrá de desbordar abundantemente. Dios solo necesita un recipiente para derramar su agua viva. Dios solamente necesita un recipiente para demostrarnos que podemos llegar a comprender en parte su inmensurable grandeza. Muchas gracias a este hermano. Porque todo lo demás, el plan de Dios es que el recipiente desborde. El recipiente desborda. Dios usa este recipiente, la copa, para demostrarnos que Él mismo es abundancia desbordante. Este ejemplo lo podemos entender. Esto lo puede comprender nuestra mente. Se trata de la demostración más pequeña respecto a lo infinito. Dios dice que tu copa rebosa. Versículo 6. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por días sin fin. Reina Valera 2015. ¿Comprendes? Para esto existe la iglesia. La iglesia existe para que tu copa rebose.
La iglesia local es un lugar donde las copas llegan a rebosar. La iglesia no es un lugar para la religión, no es un lugar religioso en el cual conocemos la imagen religiosa de un Dios religioso, el cual cada vez reflexiona si necesitas que tu copa rebose o no. Porque su naturaleza no depende más de este interrogante. Amén. Consideremos el siguiente pasaje. Considera lo siguiente en Números capítulo 13, versículos 23 al 25. Cuando los espías exploraron la tierra prometida, trajeron consigo muestras de lo que habían visto. Después llegaron al arroyo de Escol. Allí cortaron una rama con un racimo de uvas. Esto era en la tierra de Canaán, la cual llevaron entre dos en un palo. Así de grandes eran las uvas, así de grandes eran los racimos. Las uvas tenían que ser cargadas por dos personas en un palo. Muéstrame actualmente una viña tal. Eran realmente inmensas. Dos personas tenían que cargarlas. También tomaron granadas e higos. También tomaron granadas e higos. Aquel lugar llamaron Arroyo de Escol, por el racimo que los hijos de Israel cortaron allí. Al cabo de 40 días volvieron de explorar la tierra. Reina Valera 2015. Aquello que los espías trajeron a su regreso lo habían encontrado en la tierra de Canaán, de la tierra prometida. Canaán representa el Evangelio. El Evangelio es gracia y la gracia es el Evangelio. Esta historia es un cuadro tipológico basado en la tierra de Canaán. Estas uvas eran realmente grandes, eran tan grandes. ¿Qué pasó? Tenían que cargarlas dos personas para mostrarlas al pueblo de Israel. ¿Cuántas cestas sobraron después de que Jesús alimentó a los 5,000? 12, una para cada discípulo. Sobraron 12 cestas. ¿Qué nos dice la Escritura? En Juan capítulo 16, versículo 11, allí la Escritura nos dice: entonces Jesús tomó los panes, y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados, y lo mismo hizo con los pescados. ¿Qué dice la última frase? Dándoles todo lo que querían. Biblia de las Américas. ¿Ves? Dios no depende de lo que nosotros necesitamos. Allí había 5,000 personas. Cada persona necesitaba al menos un pan y un pescado, teóricamente hablando, pero ¿qué es lo que hizo Dios? Alcanzó para que cada uno comiera todo lo que deseaba. Algunos habrán podido comer 5 panes y 5 pescados. Otros quizás comieron 2 panes y medio y 2 pescados. Quizás algún otro pudo comer 10 pescados, tanto como quisieron comer. Así es nuestro Dios. Su naturaleza no depende de lo que necesitamos. Y Él no te hace esta pregunta. Alabado sea el Señor. Él quiere darte más que lo suficiente. No te quiere dar solamente lo que necesitas, sino quiere darte de acuerdo a lo que quieres, tanto como quieres. En ello vemos lo infinito. Esto es más allá de tus propias limitaciones. En todo tiempo, todo lo suficiente. Esto es más que suficiente, más que suficiente. Paso a paso el Señor quiere llevarnos a esa dimensión donde reina la abundancia desbordante, donde reina la superabundancia. ¿Ves? Esta es la razón por la que nosotros, los cristianos renacidos, somos muy generosos en dar. Somos dadores generosos.
Veamos otro pasaje. Estoy pensando dónde se encuentra exactamente. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Nosotros somos dadores generosos desde la perspectiva de que nuestro Dios es un dador muy generoso. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Biblia de las Américas. ¿Por qué razón somos dadores generosos? No lo somos porque tenemos que serlo, sino porque primero el Señor ha sido muy generoso con nosotros. Porque el Señor nos concedió abundancia. Podemos nosotros ahora compartir abundancia con otros. ¿No es esta una maravillosa promesa? Por amor estamos dando nuestros diezmos y primicias. Dios promete entonces abundancia desbordante. Abundancia. No se trata que Dios te reintegre lo que has dado. ¿Ves? De esto se trata. Una gran cantidad de creyentes tratan de negociar con Dios. Si te doy esto, entonces luego tú me lo devuelves. No se trata de ponerle un precio. No se trata de negociar un precio, porque Dios desea devolverlo en abundancia, en una medida rebosante. El precio que le pondríamos sería muy escaso, demasiado pequeño. ¡Wow! Primero damos, luego no recibimos la medida que dimos, sino que recibimos una medida superabundante. Así es la naturaleza de Dios. Su pala es siempre más grande. Existió un hombre de nombre Robert Lee Turner. Este hombre vivió hasta los años 1960. Creo que murió en el año 1969. Se fue con el Señor. Robert Lee Turner inventó estas grandes máquinas para mover la tierra, máquinas de recirculación. Hoy en día son conocidas como Caterpillar. Estas máquinas con grandísimas ruedas que pueden excavar y trasladar grandes cantidades de tierra. Él inventó esta máquina. Su empresa se denominaba Lee Turner Industries. Más adelante, la otra firma denominada Caterpillar llegó a ser su concurrencia. También inventó plataformas para extraer petróleo. Él también inventó esto. Él era un creyente muy entregado al Señor. En Estados Unidos era conocido como el comerciante de Dios. Sucedió en el último siglo. Él siempre decía cosas muy interesantes. Interesantemente, varias veces en su vida estuvo en bancarrota. Es interesante que el hecho de que el negocio de una persona esté en bancarrota no demuestra absolutamente nada. Todas esas veces volvió a levantarse y creía en un Dios de abundancia. El diablo siempre quiere desviarte del camino. Por tanto, el estado de bancarrota no es necesariamente el fin, ¿ok? Por el contrario, es la posibilidad de que Dios pueda obrar mucho más poderosamente en tu vida. Este hombre tuvo que experimentar varias veces la bancarrota comercial. Él dijo que la pérdida mayor que tuvo en su vida fue la muerte prematura de su hijo de 2 años a causa de una gripe. En ese tiempo había una epidemia gripal. Él afirmaba que esa fue la pérdida mayor de su vida, pero él se levantó. ¿Ves? Este hombre volvió a levantarse. Repito, en los Estados Unidos era conocido como el empresario de Dios. Tenía muchas empresas repartidas en los Estados Unidos. Eran conocidas como Lee Turner Industries. Hasta el día de hoy es un hombre muy conocido. Existen empresas, existen universidades, etcétera, que se han mantenido hasta ahora. Él tenía una expresión muy interesante. Él decía que hay que tener en cuenta que él trabajaba con tierra.
Con las máquinas trabajaba la tierra, preparaba los terrenos para que puedan edificarse allí casas, etcétera, etcétera. Para él, una pala era un símbolo. Él dijo: cada vez que paleo dinero al reino de Dios, experimento que la pala del Señor siempre es más grande. Él me reintegra mucho más de lo que di. Él nunca me devolvió lo mismo que le había dado, sino utilizó su pala de grandísimas dimensiones para bendecirme. Este hombre fue conocido como un hombre que no daba el diezmo, sino que daba al reino de Dios el 90%. Él daba el 90% de sus ingresos, de sus entradas, y vivía con el 10%. Vivía en abundancia. Nosotros procedemos a la inversa. Nosotros damos el diezmo y vivimos con el 90%. Él lo llegó a hacer a la inversa. Él dio 90% y vivía del 10%. Él afirmaba que la pala de Dios era mucho más grande que la suya. Amén. Porque si, por ejemplo, tienes una entrada de $2 millones en el año, no es problema poder hacerlo de esa manera. Amén. No es posible con $20,000 en el año. La pala llena de dinero que este hombre daba al reino de Dios nunca pudo ser tan grande como la que Dios usaba para bendecirlo. Abundancia. ¿Por qué razón este hombre podía darle a Dios el 90% de sus ingresos durante décadas? Porque conocía un Dios de abundancia infinita. Amén. Aleluya. Cabe acotar que este hombre fue el primer predicador que poseía un avión. De lunes al viernes trabajaba en su empresa, en su industria. Por ejemplo, diagramaba nuevas máquinas. Y desde el viernes por la noche, sábado y domingo, predicaba por todo Estados Unidos a hombres de negocio. Les predicaba a miles de personas en conferencias, cada fin de semana. Él afirmaba que Dios lo mantenía ocupado, y yo me asombro por qué Dios lo mantenía tan ocupado a este hombre. Quizás porque otros fueron muy haraganes, lo tenía tan ocupado a él. Durante todo el fin de semana viajaba por las diferentes ciudades, Chicago, Nueva York, por todos los Estados Unidos, y predicaba la palabra de Dios. Él fue el primer predicador que poseía un avión. Realmente lo necesitaba para su ministerio. Él decía que hubiese necesitado 3 vidas para poder hacer todo ello sin un avión. El viernes por la noche en Chicago, el sábado en Nueva York y, por ejemplo, el domingo en Miami. Solamente era posible con su avión. Él fue el primer predicador que poseía un avión. Mejor dicho, el avión era propiedad de su empresa. Nos estamos refiriendo a los años 50 y 60. ¿Es correcto enojarse cuando vemos que un predicador tiene un avión? Absolutamente no es correcto. Absolutamente no es correcto. ¿Por qué razón deberíamos enojarnos si alguien necesita el avión para predicar el Evangelio por todo el mundo? Robert Lee Turner tuvo uno. No deberíamos molestarnos por ello. A mí me agrada mucho más cuando un predicador tiene un avión privado que cuando lo poseen los dueños de una revista pornográfica. ¿Para qué actividad es más importante tener un avión? ¿Para los dueños de una revista pornográfica o para un predicador para predicar el Evangelio por todo el mundo? ¿En qué caso es más importante tener un avión? ¿Dónde es más importante? No existe nada más importante que aquello que hacemos nosotros aquí conjuntamente, que es expander el Evangelio de la gracia. Aleluya. Amén.